tardes, muchachos. Vamos a iniciar con la clase. Ayer avanzamos un poco acerca de lo que son los óxidos básicos y hoy, pues, también va a ser una clase breve, pero la idea es de que cerremos también con los óxidos ácidos que se forman precisamente, como veíamos, de manera previa a la unión entre el oxígeno más elementos metales que nos dan origen a los óxidos básicos, y en el caso del oxígeno unido con elementos no metales que nos dan óxidos ácidos, ¿no? Así que, pues bueno, también igual como resumen de estos, de que pues los compuestos se nombran de acuerdo a la nomenclatura pues tradicional, que es la forma como se han estado nombrando o se conocen a muchos de los compuestos, pero también nosotros pues lo que es la nomenclatura internacional, que lo maneja precisamente la UPAC para poder evitar pues algunas confusiones o tener términos pues que son comunes para todos. Y bueno, entonces la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que le conocemos como UPAC, que es por sus siglas en inglés, pero prácticamente veíamos ayer la parte especial de la página principal que tiene esta organización internacional, cómo pues tenemos publicaciones, tienen acceso a eventos, de diferentes situaciones que les comentaba ayer que pudieran ustedes accesar. Pero bueno, entonces tenemos esta parte de nomenclatura para compuestos óxidos, en especial básicos, pues que dependen en gran medida, pues prácticamente por el tipo de estado de oxidación que tenga cada uno de los elementos que se combina con el oxígeno, y bueno, también por supuesto la capacidad que tengan los elementos para poder tener más de un estado de oxidación. Y entonces, por eso llamamos nosotros, en este caso, los compuestos en cuanto a nomenclatura tradicional, nomenclatura por atomicidad o nomenclatura que se le conoce también por sistemática o UPAC, y finalmente la nomenclatura de stock que hemos visto, ¿verdad? Así que son 3 tipos de nomenclatura, y la idea es de que pues hoy precisamente en el transcurso del día voy a liberar una tarea para que ustedes también puedan desarrollar esos ejercicios y pues también se familiaricen cómo nombrar los compuestos. Pues también, como les he comentado, me interesa mucho que se aprendan la tabla periódica, pero más que aprendérselas, que las sepan utilizar. Hemos comentado que cómo tiene la importancia que tienen las propiedades o características de los elementos, el decir qué tipo de... Buenas tardes, a ver si me escuchan. Sí, dime. Bueno, pensé que hablaban, pero bueno, cualquier detalle, pues me avisan, ¿verdad? Mándame la manita para que yo sepa si va a haber, o te mandan mensaje por el chat. Pero bueno, entonces comentábamos nosotros esta parte especial de lo que implica la electronegatividad para determinar tipos de enlaces que se forman en los compuestos, y en este caso el estado de oxidación que determina el tipo precisamente de compuesto que se va a formar, y por supuesto las propiedades que tenga un compuesto, en especial en el caso de los óxidos. Y bueno, entonces tenemos esta tabla de doble entrada, que es por una parte la fórmula. Yo les mandaría esta fórmula, por ejemplo, no sé, igual cualquier unión del oxígeno con cobre, con oxígeno con magnesio, el oxígeno con, no sé, diferentes elementos, tanto para lo que son enlaces ácidos, digo, óxidos ácidos, o también óxidos básicos, para que podamos trabajar, ¿no? Entonces, eso sería una parte de una tarea. Y igual también voy a subir mi material a la plataforma de Teams para que ustedes puedan consultarlo y puedan tener referencia, ¿no? Por si alguno no ha tomado todas las sesiones, para que tengan esa coordinación y que vayamos en orden en el curso. Bueno, entonces pasamos a la temática. Implica ahora nosotros de los óxidos ácidos directamente. ¿Qué implican los ácidos? Los ácidos son sustancias que en soluciones acuosas, normalmente disueltas en agua, liberan iones hidrógeno, ¿verdad? Normalmente esto es la combinación del oxígeno más elementos no metales. Y bueno, presentan normalmente la característica general que presentan los óxidos ácidos como tal, es un sabor agrio cuando uno los prueba, pero bueno, normalmente hay papeles indicadores de color como el papel tornasol, o incluso equipos para medir grados de pH, le llamamos potenciómetros. Entonces, eso nos determina que prácticamente
el nivel de acidez o alcalinidad que tenga una sustancia. Y bueno, en este caso, ese rango va de 0 a 14. Y bueno, los ácidos normalmente están entre ese rango entre 0 y 7. Y las soluciones básicas están de 7 a 14, ¿no? Entonces aquí en este caso, nosotros vamos a ver que todos los ácidos, óxidos ácidos, están por abajo de 7 de pH. Y bueno, los ácidos pueden ser de dos clases, normalmente ácidos oxácidos y lo que son ácidos hidrácidos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de manera especial qué implica en caso de los ácidos, los óxidos ácidos. Y bueno, como comentábamos, son compuestos binarios formados por combinación de un no metal con el oxígeno, que actúa con un número de oxidación valencia 2. Y bueno, en este caso, así como mencionábamos ayer en la clase, ¿cuál es la fórmula para determinar la integración de una molécula entre el oxígeno y un metal? Aquí vemos la fórmula que integramos entre un oxígeno y un no metal. Entonces vemos que la formulación se escribe a la izquierda el no metal, es una parte característica. Ponemos primero el no metal, que se va a representar en este caso con una X, y a la derecha el oxígeno. Entonces, eso vemos en el diagrama. Y después se intercambian las valencias. Entonces, sabemos que la valencia del oxígeno es 2, o el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y entonces, la valencia del oxígeno se le pone al no metal o se le ubica al no metal como subíndice. Y la valencia del no metal que se representa como M se le coloca al oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿Maestro? esto es una fórmula. Y adelante. Pero también existe, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Donde ocupamos como número de oxidación al -1 en el oxígeno. ¿Es correcto? Sí, también. Bueno, vamos a explicar, yo creo que en un momento más, algunas relaciones más que tiene en el caso del oxígeno. Sin embargo, pues bueno, va a ser una parte importante para nosotros esos estados de oxidación que son más estables en el caso, al menos para los óxidos. Normalmente el oxígeno se maneja como, en este caso, como valencia 2 o menos 2, que es lo que tenemos. Pero bueno, vamos a tomar también casos especiales donde actúa en el caso del oxígeno u otros elementos, ¿no? Que tienen a lo mejor estados de oxidación diferentes y que también incluso vamos a darle determinaciones especiales, incluso la parte de los sufijos per, incluso el per, o incluso en la parte del oso o ico, de acuerdo a la nomenclatura, lo vamos a ver ahorita, algunas cosas, pero bueno, aquí es más importante que los elementos tienen características, pues bueno, estables, como el caso de los estados de oxidación, los que tienen solamente un estado de oxidación, y otros que tienen más de un estado de oxidación, como el mismo cloro, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros esta combinación, por ejemplo, del óxido de cloro 3, de acuerdo a la nomenclatura Stock. Entonces vemos que por una parte el estado de oxidación, la regla que se maneja para los óxidos ácidos, entonces el oxígeno, si estado de oxidación es menos 2, se intercambia precisamente con el cloro, y el estado de oxidación 3 que trabaja el cloro, o en este momento se intercambia para como pues su índice para el caso del oxígeno. Esto implica que por cada 2 átomos de cloro tenemos 2 átomos de oxígeno. Y bueno, a final de cuentas tenemos el compuesto, pues si lo llamamos como, en caso de la nomenclatura Stock, se llamaría óxido de cloro 3, y si acaso le llamaríamos como nomenclatura sistemática, o en caso de UPAC, o por atomicidad, llamaríamos trióxido de dicloro, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto a lo mejor igual lo facilita un poquito más la dinámica de estudio, hace menos pues confuso el decir si usamos un prefijo o un sufijo, en qué momento usamos esto, que nos da esa confusión en el caso de la nomenclatura tradicional o convencional. En este caso la nomenclatura sistemática es muy precisa, que va de acuerdo al tipo a la cantidad de átomos por cada elemento que participa en un compuesto. Entonces, esto implica para nosotros esos 3 tipos, como comentamos, ¿no? Nomenclatura de los óxidos ácidos. Vean, en el caso de la sistemática de la UPAC, que comentábamos nosotros la importancia que tiene la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada,
donde tenemos nosotros el nombre genérico de óxido precedido por los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, o número de oxígenos presentes en la molécula, ¿no? Entonces veíamos nosotros que si tiene 3, pues tri, 4, tetra y así por supuesto, ¿no? Sin embargo, la otra nomenclatura que existe, la nomenclatura stock, que también igual existe este nombre que le damos al compuesto de óxido D, y el nombre del no metal seguido inmediatamente de la valencia, con el que actúa entre paréntesis, ¿no? Esto siempre lo hacemos en nomenclatura stock, entonces decimos óxido de cloro, 3 en caso de que esté trabajando con ese estado de oxidación, y bueno, si estuviera con 2 o con 4, pues así hay que nombrarlos también. Finalmente, la que nos ha generado, y aunque es el más conocido, es el nombre más común de los compuestos, es la tradicional, ¿no? Donde decimos ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, no sé, igual, diferentes, no sé, igual los compuestos que tenemos presentes, pero normalmente esto nos genera algunos detalles de decir qué implica estos elementos, o qué implica estos compuestos. Entonces, me gustaría que en este caso, pues bueno, manejáramos los tres, pero siendo siempre claros de que lo que se maneja a nivel internacional actualmente es la sistemática, ¿no? ¿Ok? Y bueno, entre la tradicional decimos o se nombra con las palabras anhídrido, en caso de los óxidos ácidos, y el nombre del no metal con una serie de prefijos y sufijos para indicar las valencias con las que actúa. Entonces, podemos decir anhídrido pues de los compuestos, y como vamos a ver aquí en este caso, ¿no? Por ejemplo, en los elementos, como el caso del bromo, que tiene 4 frecuentes estados de oxidación o 4 valencias diferentes, o 4 estados de oxidación con los que puede estar trabajando. Entonces podemos utilizar nosotros el anhídrido, pero con el prefijo hipo y sufijo oso para el que cuando trabaja con el menor estado de oxidación. Entonces decimos hipobromoso, tenemos la unión del prefijo hipo y el sufijo oso, ¿verdad? Mientras que el sufijo oso solamente lo utilizamos para el siguiente nivel de oxidación, que sea bromoso, el anhídrido bromoso, y tenemos también el sufijo ico para el tercer estado de oxidación o la valencia como tal, y que para nosotros sería en este caso el anhídrido brómico, ¿no? Entonces, y finalmente, pues este elemento que tiene esa posibilidad de trabajar con diferentes estados de oxidación, le llamamos nosotros también brómico. Vean ustedes el sufijo por una parte y el prefijo por una parte y el sufijo por otra parte, ¿no? Entonces, el hipo que implica para nosotros es una connotación donde nos dice que el elemento está trabajando con su menor estado de oxidación, mientras que el per e ico trabaja precisamente. El hipo y el oso unidos indica precisamente el menor estado de oxidación del elemento, mientras que el per e ico implica su máximo estado de oxidación. Entonces, de acuerdo a las normativas que tiene la parte tradicional o convencional de la química, estos son cuando trabajamos 1 y 2, que son niveles más bajos, se puede utilizar esa prefijos y sufijos hipo y oso, mientras que 7 y 8 puede trabajar con per y el ico, ¿verdad? Así que son de los puntos que tenemos de nomenclatura, y por eso vamos a ver los dos diferentes elementos que tienen más de uno o más estados de oxidación. Vemos nosotros que en el caso no sé, del fósforo, cómo puede trabajar con 3 y 5, el bromo, como lo estamos viendo aquí, 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, y bueno, y así como eso del azufre mismo, 2, 4 y 6, y bueno, para eso vamos a dar diferentes combinaciones unidos con en el caso del oxígeno, de tal forma que cuando unimos nosotros el fósforo con el oxígeno, ¿cómo podemos tener en este caso los anhídridos hipofosforoso? En este caso, pues solamente se va a limitar a los tres primeros niveles o 3 estados de oxidación que tiene el elemento, el hipofosforoso, el fosforoso, que es con 3, o el anhídrido fosfórico, que está con el nivel de estado de oxidación 5. Y bueno, creo que son uno de los puntos que se maneja con nomenclatura pues frecuente, convencional o tradicional,
Y bueno, eso pues también da para nosotros que trabajemos con estos compuestos, donde unimos un oxígeno y la presencia precisamente de un elemento no metal. Bueno, esto me gustaría que a lo mejor nos enfocáramos a esta parte de la unión de un oxígeno como elemento clave con un elemento no metal. Existen otras combinaciones, por supuesto, existen más de, pues probablemente, no sé, 2 o 3 millones de compuestos. De hecho, sí, se ha vuelto por eso una ciencia casi con compuestos pues muy diversos o amplios y abundantes en el mundo, y por eso es toda una rama del conocimiento a nivel mundial, ¿no? La parte de conjugación de compuestos, y por eso quisiera que ahí nos centráramos. Y bueno, y dentro de esto vemos nosotros, por ejemplo, con elementos que tienen 2 valencias o una valencia, como comentamos, el sufijo oso para la menor y el sufijo ico para la mayor, en el caso de los elementos que tienen 2 estados de valencia, mientras que los que tienen un estado de valencia o una valencia, solamente utilizamos el sufijo ico, y si el metal tuviese una única valencia, el nombre se precede de la preposición de. De tal forma que también igual aquí vemos nosotros la combinación, por ejemplo, aunque es un elemento que tiene 4 estados de oxidación, como el caso del cloro, vemos nosotros que por cada 2 átomos de cloro tenemos nosotros un átomo de oxígeno cuando este elemento trabaja con el estado de oxidación 2. Bueno, le marcamos ahí un número romano 1, pero bueno, en el caso de la nomenclatura Stock, y bueno, ¿cómo se le llamaría en la sistemática y cómo se llama en Stock y cómo se le llama en la tradicional? De tal forma que tenemos el monóxido de dicloro, en el caso de el primer compuesto nombrado de manera sistemática, o ese mismo compuesto lo llamamos óxido de cloro 1 en la nomenclatura Stock, y ese mismo compuesto lo llamamos de manera tradicional, en la nomenclatura tradicional, anhídrido hipocloroso, ¿no? Eso implica porque el elemento tiene esos 4, o es el estado más bajo de oxidación o la valencia más baja con la que está trabajando al formar esa interacción con el oxígeno. Sin embargo, cuando tienen un estado de oxidación 3, por ejemplo, se trabaja precisamente, se le conoce, como vemos, el segundo compuesto, donde se tienen 2 átomos de cloro y 3 átomos de oxígeno, le conocemos como trióxido de dicloro. Entonces vemos, ahí nombramos sin mucho problema el tri como un prefijo para denotar que son 3 átomos de cloro, y bueno, entonces se le llama trióxido de dicloro, que implica 2 átomos de cloro. Bueno, óxido de cloro 2 en la Stock, y la tradicional se le llamaría anhídrido cloroso, ¿no? Solamente voy a comentar este ejemplo de cloro, y bueno, para que igual ustedes lo tengan presente. Tenemos, por ejemplo, el caso también, cuando tenemos 2 átomos de cloro y 5 átomos de oxígeno, le llamamos pentaóxido de dicloro, y bueno, le llamamos también en la parte de nomenclatura Stock óxido de cloro 5, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, en la tradicional se le conoce como anhídrido clórico. Y bueno, y finalmente, cuando tenemos 7 átomos de cloro, 2 átomos de cloro y 7 átomos de oxígeno, le llamamos heptaóxido de dicloro, y bueno, en la nomenclatura sistemática, ¿no? Y en la nomenclatura de Stock se le conoce como óxido de cloro 7, que precisamente nuevamente remarca la cantidad el estado de oxidación con el que trabaja el caso de cloro. Y finalmente, pues también se le conoce como anhídrido perclórico, ¿no? En el caso del compuesto, que es un óxido ácido. Entonces, con esto nosotros estaríamos prácticamente cerrando pues prácticamente la primera parte de lo que implica la relación entre oxígenos, el oxígeno más elementos de diferente naturaleza, ya sea metálicos o en el caso de los no metales, prácticamente que van a formar los óxidos ácidos o los óxidos básicos, depende del tipo de relación. Entonces, para mí sería muy importante que igual con la idea de familiarizarse con esta temática, pues a lo mejor voy a dejar como unos 20 compuestos para que ustedes me ayuden a nombrarlos, y bueno, van a ser evaluables también, y prácticamente para que la idea es de que se familiaricen para el nombramiento, tanto nomenclatura sistemática, nomenclatura Stock y nomenclatura tradicional. Entonces, para que igual desarrollemos en este fin de semana estos compuestos, los desarrollen en su libreta, y pues yo voy a asignar la tarea en la tarde para que igual los puedan desarrollar, y
puede ser que lo dejemos, yo les asigne los compuestos o ustedes también puedan generarlos y ya me los mandan para que sea libre y que cada uno pueden, de hecho voy a checar bien si se los dejo libre o yo les doy los nombres y ustedes las fórmulas químicas y ustedes los nombran. La idea es de que avancemos en esta primera parte de este módulo de óxidos. Sé que es un poquito, pues me he extendido un poquito, pero igual la idea es de que ustedes lo aprovechen al máximo, ¿no? ¿Les parece? No sé si igual hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto que hemos visto hasta ahora. No, prof, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, también hablamos nosotros sobre los permanganatos, pues prácticamente diferentes sustancias que vamos a ir viendo cuando hay sustitución de algunos elementos por el hidrógeno mismo o son otras terminaciones que lo vamos a ver para que no los genere confusión. Entonces, por eso me gustaría que mejor nos centráramos en esta parte de lo que son los compuestos, directamente cuando trabajamos con óxidos ácidos u óxidos básicos, ¿no? Entonces, es una clase muy breve la que tenemos hoy y por eso pensaba dejarles la sesión para trabajar de manera sincrónica, pero me interesa que ustedes desarrollen desde hoy al lunes o al domingo algunos ejercicios y por eso voy a asignar en este momento, en un momento más, la tarea, pero no quería dejar desapercibido esa temática que implica para nosotros la parte de la nomenclatura con esta parte especial de los óxidos ácidos y los óxidos básicos. ¿Vale? Pues si no tienen una pregunta, algún comentario, voy a estar cerrando aquí la sesión. Pues es una sesión muy breve que les di hoy, pero igual con mucho gusto y pues espero que pues también igual no los sature yo mucho porque viene también la parte de también química orgánica y que a veces de repente nos llevamos un poquito más de tiempo, incluso la parte de la formulación que se hace, tanto fórmulas desarrolladas, semi-desarrolladas, en la parte de química orgánica y que bueno, entonces nos vamos a ir bien. Así que pues no sé si igual si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. También igual estamos recibiendo algunas muestras, sus colectas que en estos días me han estado llegando. Estoy en la ciudad de Oaxaca y pues me están entregando algunos compañeros sus muestras, sus materiales, sus tejidos vegetales. Entonces voy a estar hasta mañana, bueno, el sábado temprano voy a estar en Oaxaca. Entonces por si hoy o mañana pueden contactarme, pues con mucho gusto podemos verlos en la ciudad y ya me entregan sus colectas. Y si no, pues sigan enviando las colectas a donde les dimos las indicaciones para que ustedes sigan avanzando y les recuerdo que cada vez que ustedes manden la colecta, mándenme el número de guía para estar rastreando sus entregas y ver cuál es el estatus que tiene cada uno de ellos. ¿Vale? Pues muchas gracias, muchachos. Y, híjole, es una clase muy breve, creo que media hora, 30 minutos, por ahí, pero igual con mucho gusto, cualquier duda o pregunta que tengan, estamos a la orden. Sí, profe, gracias. Sí, dale, profe, nos vemos. Gracias, muchachos. Dale, profe, feliz tarde. Hasta luego, profe, fin de semana. Gracias, muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos pronto. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.